El teléfono sonó justo cuando terminaba de regar las orquídeas del balcón. Era martes por la tarde, esa hora en que el sol de marzo se filtra suave entre las cortinas de encaje, creando patrones dorados sobre el piso de madera. Tenía las manos mojadas y dudé si contestar. Pocos me llamaban a esta hora. Mis amigas sabían que era mi momento sagrado con las plantas, y los vendedores telefónicos generalmente molestaban más temprano. Pero algo me hizo secar las manos en el delantal y caminar hacia la mesita donde descansaba mi viejo teléfono fijo. Reconocí el número en la pantalla digital, aunque no lo había visto en más de 4 años. Mi corazón se saltó un latido, luego 2. Las manos me temblaron ligeramente mientras levantaba el auricular. Mamá. La voz era inconfundible, aunque más madura, con ese timbre grave que había heredado de su padre. Sofía. Mi propia voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Un silencio se extendió entre nosotras, cargado de 4 años de palabras no dichas, de cumpleaños perdidos, de navidades vacías. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea, y me pregunté si ella también tendría el corazón acelerado. Sé que esto es inesperado, comenzó, con esa cautela que nunca había tenido cuando era niña. Sofía siempre había sido impulsiva, de las que saltaban primero y preguntaban después. Esta nueva vacilación me dolió más de lo que esperaba. ¿Estás bien?, pregunté, porque a pesar de todo, seguía siendo su madre. 4 años de silencio no podían borrar 26 años de instinto maternal. Sí, estoy, bueno, físicamente estoy bien. Hizo una pausa, y escuché el eco de una habitación grande. ¿Dónde estaría? La última vez que supe algo de ella, vivía en un apartamento pequeño en el centro. Mamá, necesito hablar contigo. En persona. Me senté en el sillón favorito, ese de terciopelo verde que había sido de mi madre y que Sofía siempre había detestado por ser demasiado formal. Ahora me daba gracias por su firmeza, porque sentía las piernas débiles. ¿Dónde estás? Aquí, en la ciudad. Nunca me fui, mamá. Su voz se quebró ligeramente en esas últimas palabras, y por un momento volví a escuchar a la niña que corría hacia mí cuando se lastimaba las rodillas. Durante 4 años había imaginado que estaba lejos, quizás en otra ciudad, o incluso en el extranjero. La idea de que había estado aquí todo este tiempo, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles, comprando en los mismos supermercados, me resultaba casi imposible de procesar. ¿Por qué ahora, Sofía? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No sonó acusatoria, solo cansada. Inmensamente cansada. Porque su voz se quebró completamente esta vez, porque voy a ser mamá, y no sé cómo hacerlo sin ti. El mundo se detuvo. Las orquídeas del balcón, el reloj de pared que había pertenecido a mi abuela, el rumor del tráfico de la calle, todo quedó en suspenso. Iba a ser abuela. Mi hija, mi Sofía, iba a tener un bebé. ¿Cuándo? Logré articular. En 5 meses. Es una niña. Pude escuchar la sonrisa en su voz, esa sonrisa que conocía tan bien y que había extrañado más de lo que me atrevía a admitir. 5 meses. Mi nieta nacería en 5 meses, y yo había estado a punto de perdérmelo todo por nuestro maldito orgullo. Porque eso había sido, al final, orgullo de ambas partes, heridas que alimentamos hasta que se volvieron monstruos demasiado grandes para enfrentar. ¿Podríamos vernos?, preguntó con voz pequeña. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tanto tiempo, pero... Sofía. La interrumpí suavemente, eres mi hija. Siempre tienes derecho a llamarme. La escuché llorar, y yo también comencé a llorar. 4 años de lágrimas guardadas se derramaron mientras permanecíamos conectadas por esa línea telefónica. 2 mujeres que habían sido todo la una para la otra y que habían permitido que el dolor las separara.
¿Dónde te gustaría que nos viéramos? Pregunté cuando ambas nos calmamos un poco. ¿Recuerdas el café de la esquina de tu antigua oficina? El que tenía esas mesitas pequeñas y servía el mejor tres leches de la ciudad. Por supuesto que lo recordaba. Había sido nuestro lugar especial cuando ella era estudiante universitaria. Nos encontrábamos allí los viernes después de sus clases, y ella me contaba sobre sus profesores, sus amigos, sus sueños. Yo le hablaba de mis casos más interesantes en la oficina de abogados donde trabajaba, y compartíamos chismes inocentes mientras comíamos pastel. Sigue ahí, dije, sorprendida de recordar ese detalle. Había pasado por enfrente algunas veces en los últimos años, pero nunca había entrado. Demasiados recuerdos. Mañana a las 3. Allí estaré. Después de colgar, me quedé sentada en el sillón un largo rato, observando cómo las sombras se alargaban en la habitación. Mi hija me había llamado. Después de 4 años de silencio, mi hija me había llamado, y no solo eso, iba a convertirme en abuela. Me levanté y caminé hacia el espejo del recibidor. Una mujer de 58 años me devolvió la mirada, cabello gris que ya no me molestaba en teñir, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de demasiadas lágrimas y muy pocas risas en los últimos años, pero también una dignidad que había mantenido intacta a pesar de todo. ¿Cómo me vería Sofía mañana? ¿Habría cambiado mucho en estos años? Por supuesto que sí. Yo había cambiado, y estaba segura de que ella también. La pregunta era, ¿podríamos encontrarnos a medio camino entre quienes habíamos sido y quienes éramos ahora? Esa noche, por primera vez en 4 años, me acosté con esperanza en el corazón. Desperté antes del amanecer, como había sido mi costumbre desde que Sofía se fue de mi vida. Los primeros rayos de sol encontraron mis ojos ya abiertos, mirando el techo que conocía cada mancha y cada grieta. Había pasado demasiadas madrugadas así, repasando una y otra vez esa última discusión terrible que nos había separado. Fue por David. Siempre había sido por David. Recordé la primera vez que lo conocí. Sofía tenía 24 años y acababa de terminar su carrera en psicología. Llegó a casa radiante esa tarde de diciembre, con esa energía que siempre había tenido cuando algo la emocionaba mucho. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», había dicho, y yo, que llevaba años esperando este momento, había sonreído y preparado la casa para recibir al joven que había conquistado el corazón de mi hija. Pero David no era lo que había esperado. Era 10 años mayor que Sofía, divorciado, con 2 hijos pequeños de su matrimonio anterior. Trabajaba como mecánico en un taller del sur de la ciudad. Tenía tatuajes en los brazos y hablaba con un acento que delataba orígenes humildes. No era que yo fuera un snob. Dios sabe que yo también venía de una familia trabajadora. Pero había luchado tanto para darle a Sofía oportunidades que yo nunca tuve, para que pudiera elegir, para que no tuviera que conformarse. ¿Qué es lo que no te gusta de él? Me había confrontado una noche, después de varias cenas tensas donde yo había sido educada pero fría. No es que no me guste, cariño. Es solo que, ¿estás segura de qué es lo que quieres? ¿Lo que quiero? Mamá, lo amo. El amor no siempre es suficiente, Sofía. Ya tienes 24 años, no eres una adolescente. Piensa en el futuro, en los hijos que quieras tener, en la vida que quieres construir. ¿Te refieres a que piense en el dinero? Me refiero a que pienses en la compatibilidad. Vienen de mundos diferentes. Como tú y papá. Eso me había dolido. Era cierto que su padre y yo habíamos tenido diferencias irreconciliables, pero esa era precisamente la razón por la cual quería que ella tuviera cuidado. Tu padre y yo nos divorciamos justamente por esas diferencias, Sofía. No quiero que cometas los mismos errores. La discusión había escalado esa noche y muchas noches después. Yo,
tratando de protegerla con mi experiencia y mi preocupación. Ella, defendiendo su derecho a elegir su propio camino. Ambas convencidas de que teníamos la razón. David, para su crédito, nunca fue irrespetuoso conmigo. Al contrario, se esforzaba por ganarse mi aprobación de maneras que me conmovían a pesar de mí misma. Llevaba flores cuando venía a cenar, preguntaba por mi trabajo, elogiaba mi cocina. Sus hijos, cuando ocasionalmente los traía, eran educados y dulces. Pero yo no podía ver más allá de mis miedos. No podía ver que mi hija había elegido a un hombre bueno que la amaba profundamente. Que la hacía reír de una manera que yo no había visto desde que era niña, que la inspiraba a ser más espontánea y feliz. El punto de ruptura llegó hace 4 años y medio, en la fiesta de compromiso que organizaron sin consultarme. Llegué a la pequeña reunión en casa de la hermana de David, rodeada de gente que no conocía, sintiéndome como una extraña en la vida de mi propia hija. Sofía estaba radiante con un vestido azul que resaltaba sus ojos, mostrando orgullosa el anillo sencillo pero hermoso que David le había dado. Debía haber estado feliz por ella. Cualquier madre normal habría estado feliz. En cambio, me acerqué a ella al final de la noche y le dije las palabras que aún me perseguían. Espero que sepas lo que estás haciendo, porque cuando esto termine mal, no vengas corriendo a mí. Su rostro se transformó. La alegría se evaporó y fue reemplazada por una frialdad que nunca había visto en ella. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Cuando las cosas se pongan difíciles, no voy a correr hacia ti. Porque claramente, tú ya decidiste que mi matrimonio va a fracasar antes de que siquiera comience. Sofía, yo no quise. Sí quisiste. Has querido decir esto desde que conociste a David. Pues bien, mensaje recibido. No crees en mi capacidad para elegir bien, no crees en David, y aparentemente tampoco crees en nosotros. Así que no te preocupes por estar ahí cuando las cosas se pongan difíciles, porque no vamos a necesitarte. Se casó 3 meses después. No fui invitada. Durante 4 años, había repasado esa conversación miles de veces. Había imaginado diferentes respuestas, diferentes maneras de haberlo manejado. Había practicado disculpas que nunca tuve el valor de ofrecer. Mi orgullo había construido un muro tan alto entre nosotras que ya no sabía cómo escalarlo. Cada mes que pasaba sin llamarla lo hacía más difícil. ¿Cómo explicas 4 años de silencio? ¿Cómo pides perdón por perderte la boda de tu hija, por no estar ahí durante los primeros años de su matrimonio? Y ahora, mientras me preparaba para verla después de tanto tiempo, me preguntaba si David estaría con ella hoy. Si seguirían juntos, si habían tenido los problemas que yo había predicho, o si habían demostrado que el amor, efectivamente, a veces sí es suficiente. Me vestí con cuidado, un vestido azul marino que sabía que me favorecía, mis perlas, zapatos cómodos pero elegantes. Quería verme digna pero no intimidante, presentable pero no pretenciosa. Mientras esperaba el autobús que me llevaría al centro, recordé las últimas palabras de Sofía por teléfono: no sé cómo ser mamá sin ti. Quizás, pensé mientras subía al autobús, esta bebé que venía en camino sería nuestro puente. Quizás mi nieta nos daría la oportunidad de sanar lo que habíamos roto. O quizás era demasiado tarde para todo eso. Solo habría una manera de averiguarlo. El café había cambiado menos de lo que esperaba. Las mismas mesitas redondas con superficies de mármol sintético, las mismas sillas de metal pintado que siempre habían sido ligeramente incómodas. El mismo aroma a canela y café recién molido que me transportó inmediatamente a esas tardes de viernes cuando Sofía y yo éramos cómplices en lugar de extrañas. Llegué 10 minutos antes de las 3, como era mi costumbre. Elegí una mesa junto a la ventana, la misma donde solíamos sentarnos, y ordené un café con leche. Mis manos temblaron ligeramente cuando levanté la taza, y me obligué a respirar profundo.
La vi antes de que me viera a mí. Caminaba por la acera con paso lento, una mano descansando protectoramente sobre su vientre abultado. Llevaba un vestido de maternidad color verde oliva que realzaba su cabello castaño, más largo de como lo recordaba. Había algo diferente en su manera de moverse, una serenidad que no había tenido cuando era más joven. Nuestras miradas se encontraron a través del vidrio, y por un momento ninguna de las dos se movió. Luego ella sonrió, esa sonrisa tímida que tenía cuando era niña y había hecho algo de lo que no estaba completamente segura. Entró al café y caminó hacia mi mesa. Me puse de pie torpemente, sin saber si debía abrazarla, estrechar su mano, o simplemente quedarme ahí parada como una tonta. Ella decidió por las dos. Se acercó y me abrazó, un abrazo suave pero real, que olía al champú de manzanilla y a esa loción corporal que siempre había usado. «Hola, mamá», murmuró contra mi hombro. «Hola, mi amor», respondí, y mi voz se quebró en esas dos palabras. Nos separamos y nos sentamos, estudiándonos mutuamente con la curiosidad de dos personas que habían sido íntimas y ahora eran casi desconocidas. «Estás hermosa», dije, y era verdad. El embarazo le había dado un brillo especial a la piel, y había una paz en sus ojos que no recordaba haber visto antes. «Tú también te ves bien, mamá. Me gusta tu cabello así». Me toqué inconscientemente las canas que había decidido dejar crecer naturalmente después de que ella se fuera. Había sido una pequeña rebelión contra las expectativas, contra la idea de que las mujeres teníamos que esconder nuestra edad. «¿Cómo te sientes? ¿El embarazo está yendo bien?» «Sí, muy bien. Ya pasé la etapa de las náuseas matutinas, que fueron terribles los primeros 3 meses. Ahora solo tengo que lidiar con el cansancio y los pies hinchados». Sonreí. «Recuerdo eso. Cuando estaba embarazada de ti, tus abuelos se burlaban de mí porque no podía ver mis propios pies». «¿En serio? Nunca me habías contado eso». Había tantas cosas que no le había contado. Tantas historias de su infancia, de su nacimiento, de los primeros años que habíamos compartido solo nosotras dos después del divorcio. «Te pareces a mí cuando tenía tu edad», continué, «misma forma de la cara cuando estás embarazada, misma manera de tocarte el vientre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad?». El mesero se acercó y Sofía pidió un té de manzanilla con miel. Cuando se fue, nos quedamos en silencio por unos momentos, el peso de 4 años de ausencia flotando entre nosotras. «Mamá», comenzó finalmente, «sé que tenemos mucho de qué hablar, pero primero necesito decirte algo». Asentí, preparándome para lo peor. David y yo seguimos juntos. Muy juntos, de hecho. Sé que eso probablemente no es lo que querías escuchar, pero... Sofía, la interrumpí suavemente. «Si eres feliz con él, entonces yo estoy feliz por ti». Me miró sorprendida. «¿En serio? ¿En serio?». He tenido 4 años para pensar en las cosas que dije esa noche, y he llegado a entender que estaba equivocada. No sobre David específicamente, sino sobre mi derecho a juzgar tus decisiones. «Él quiere conocerte», dijo rápidamente. «Ha querido conocerte durante años, pero yo estaba demasiado lastimada, demasiado orgullosa». «¿Cómo está? ¿Sus hijos?» «Está bien. Los niños ya son adolescentes ahora, 15 y 13 años. Son buenos chicos, y han sido muy dulces conmigo. Me han aceptado como parte de la familia de una manera que yo nunca esperé». Sentí una punzada de algo que podría haber sido envidia. Otros niños habían tenido a mi hija en sus vidas durante estos años, mientras yo me había perdido todo por mi terquedad. «Me alegra saber eso», dije, y sorprendentemente, era verdad. «¿Qué hay de ti, mamá? ¿Cómo has estado?». La pregunta me tomó desprevenida.
Nadie me había preguntado cómo estaba en mucho tiempo. Mis pocas amigas cercanas habían aprendido a no mencionar a Sofía, y yo había perfeccionado el arte de parecer que estaba bien cuando en realidad me estaba desmoronando lentamente. He estado funcionando, dije finalmente. Me jubilé el año pasado después de 32 años en el bufete. Los últimos años fueron especialmente duros. Trabajaba hasta muy tarde para no tener que regresar a casa vacía. Tomaba casos que no necesitaba solo para llenar el tiempo. Mis colegas se preocupaban por mí, pero no sabía cómo explicarles que trabajar era más fácil que enfrentar el silencio. Hice una pausa, sorprendida de mi propia honestidad. Tengo mis plantas, mis libros, algunas amigas del club de jardinería. Pero las noches han sido muy largas, Sofía. Cenaba viendo las noticias, me acostaba demasiado temprano, me despertaba a las 3 de la madrugada preguntándome si estarías bien. ¿Estás sola? La pregunta directa me sorprendió. La Sofía de antes habría dado vueltas alrededor del tema. Sí. Ha habido algunas citas a lo largo de los años. Pero nada serio. Creo que me acostumbré demasiado a estar sola. ¿Fuiste feliz? En estos 4 años, ¿fuiste feliz alguna vez? La honestidad en su voz me desarmó completamente. No, admití. No realmente. Te extrañé todos los días, Sofía. Todos los días me preguntaba qué estarías haciendo, si estarías bien, si alguna vez pensarías en mí. Yo también te extrañé, susurró. Especialmente cuando me enteré del embarazo. Quería llamarte tantas veces. Cuando tuvimos la primera ecografía y vimos su carita, cuando sentí sus primeras pataditas, cuando empezamos a preparar su cuarto. Quería compartir todo eso contigo. ¿Por qué no lo hiciste? Por orgullo. Miedo. No sabía cómo comenzar una conversación después de tanto tiempo. ¿Qué se supone que digas? Hola, sé que no hemos hablado en años, pero adivina qué. Nos reímos a pesar de las lágrimas. Era una risa temblorosa, cargada de dolor, pero era risa al fin. Y ahora aquí estamos, dije. Aquí estamos. El mesero trajo su té, y ella se tomó un momento para endulzarlo con miel, moviendo la cucharita en círculos lentos como siempre había hecho. Mamá, hay algo más que necesito decirte. La razón real por la cual te llamé. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? Tengo miedo. Estoy aterrorizada de ser mamá y hacerlo todo mal. David es maravilloso, y tiene experiencia con sus hijos, pero yo no sé nada sobre bebés. No sé nada sobre ser madre. Y me di cuenta de que la única persona que podía enseñarme eras tú. Sus palabras me llegaron al corazón como flechas certeras. Sofía, tú vas a ser una madre increíble. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te conozco. Porque sé qué clase de persona eres, compasiva, inteligente, fuerte. Porque sé cuánto amor tienes para dar. Pero ¿y si cometo los mismos errores que tú cometiste conmigo? La pregunta flotó entre nosotras como una bomba sin explotar. Era justa, brutalmente justa. Entonces aprenderás de ellos, como yo estoy aprendiendo ahora. Y esperarás que tu hija sea más sabia que tú, como yo espero que tú seas más sabia que yo. Se limpió las lágrimas con una servilleta de papel. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Ser madre e hija otra vez? Sofía, dije, extendiendo mi mano a través de la mesa para tomar la suya. Nunca dejamos de ser madre e hija. Solo dejamos de actuar como tal. Ella apretó mi mano, y por primera vez en 4 años, sentí que quizás, solo quizás, íbamos a estar bien. Las siguientes 2 semanas fueron como aprender a caminar de nuevo. Sofía y yo nos comunicábamos diariamente, a veces solo mensajes de texto breves, a veces llamadas que se extendían por horas.
Era un proceso delicado, como dos personas que habían sufrido heridas profundas y ahora intentaban tocarse sin lastimarse. Un jueves por la tarde, ella me llamó llorando. «Mamá, ¿podrías venir? David está trabajando hasta tarde y me siento tan abrumada con todo». No necesité más explicación. Tomé un taxi hasta la dirección que me había dado, un apartamento en un barrio de clase media que no conocía bien. Mientras el auto avanzaba por calles desconocidas, me di cuenta de que no sabía nada sobre la vida que había construido durante estos años. El edificio era modesto pero bien cuidado, con un pequeño jardín al frente y balcones llenos de plantas. Subí al tercer piso y toqué la puerta del apartamento 305. Sofía abrió con los ojos hinchados de llorar, vestida con una pijama de maternidad y pantuflas. «Gracias por venir», dijo, y se arrojó a mis brazos como cuando era pequeña y había tenido una pesadilla. «¿Qué pasó, mi amor?» «Todo, sollozó. La casa está hecha un desastre, no he podido ir al supermercado en 3 días porque me canso demasiado rápido, tengo una cita con el doctor mañana y no sé cómo voy a llegar porque David no puede salir del trabajo, y me di cuenta de que no tengo idea de lo que necesito comprar para cuando llegue la bebé». La cargué hacia adentro y cerré la puerta detrás de nosotras. El apartamento era pequeño pero acogedor, con muebles que claramente habían sido elegidos con amor si no con mucho dinero. Había fotos en las paredes, Sofía y David en lo que supuse era su boda, los hijastros en varias etapas de crecimiento. Paisajes que reconocí de parques locales. «Primero, siéntate y respira», dije, guiándola hacia el sofá. «Segundo, dime exactamente qué necesitas que hagamos». Durante las siguientes 4 horas, trabajamos juntas como no lo habíamos hecho desde que era adolescente. Limpié la cocina mientras ella descansaba, luego fuimos juntas al supermercado, donde empujé el carrito mientras ella hacía la lista. Por la noche, cocinamos juntas una cena sencilla y hablamos sobre cosas cotidianas, el nuevo programa de televisión que estaba viendo, sus antojos de embarazo, mis plantas. «Mañana te acompaño al doctor», dije mientras lavábamos los platos. «¿En serio? ¿No tienes otros planes?» «Sofía, no tengo nada más importante que hacer que estar contigo». Esa noche conocí a David de verdad por primera vez. Llegó a casa cansado después de un día largo en el taller, pero se iluminó cuando vio a Sofía más calmada. Venía acompañado de sus hijos, Mateo, de 15 años, alto y desgarbado con la timidez típica de su edad, y Carmen, de 13, con ojos curiosos y una sonrisa traviesa. «Señora Elena», dijo David, extendiéndome la mano con formalidad. «Gracias por cuidar a mi esposa hoy». «David, por favor». «Solo Elena». Carmen se adelantó sin ceremonia. «¿Usted es la mamá de Sofía?» «Papá nos ha hablado mucho de usted. Dice que Sofía se parece a usted cuando se pone terca». «Carmen». La regañó Mateo, pero yo me reí. «Tu papá tiene razón. Las mujeres de nuestra familia somos famosas por ser tercas. Sofía nos enseñó a hacer sus galletas de chocolate la semana pasada», dijo Mateo tímidamente. «Están buenísimas». «¿Usted también cocina?» «Un poquito», respondí, sintiendo que mi corazón se ablandaba ante estos niños que claramente amaban a mi hija. «Quizás algún día puedan venir a mi casa y les enseño a hacer el flan que le encantaba a Sofía cuando tenía su edad». Cenamos los 3 juntos, y mientras comíamos pude ver lo que Sofía había visto en él. Era atento con ella, le servía agua sin que se la pidiera, le masajeaba los pies hinchados mientras hablábamos. Cuando mencionó algo gracioso que había pasado en el trabajo, sus ojos brillaron con humor genuino. No era el hombre que yo había imaginado durante todos estos años. «¿Cómo se conocieron realmente?», pregunté, curiosa por escuchar la historia completa. Sofía y David intercambiaron una mirada divertida. «Yo choqué su auto», dijo ella, riéndose.
Técnicamente, fue un roce muy ligero, añadió él. Pero estaba tan alterada que pensé que había destruido mi camioneta. Estaba lloviendo, era mi primer día en un trabajo nuevo, y estaba completamente perdida en esa parte de la ciudad, continuó Sofía. Cuando me bajé del auto y vi el pequeño rayón que había hecho, comencé a llorar. Y yo, que había salido furioso a gritarle al idiota que había tocado mi camioneta, de repente me encontré consolando a esta mujer hermosa que no podía parar de disculparse. Me insistió en que no era nada, pero yo insistí en pagarle la reparación. Terminamos tomando café mientras esperábamos al de la grúa, y no pude dejar de pensar en ella durante días, terminó David. Hasta que reuní el valor suficiente para llamarla y preguntarle si quería cenar conmigo. Los miré mientras contaban su historia, terminando las frases del otro, riéndose de recuerdos compartidos, y me di cuenta de que había estado completamente ciega. Este no era un matrimonio destinado al fracaso. Era un matrimonio construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y amor genuino. ¿Y cómo han sido estos años?, pregunté. ¿Ha sido difícil? Se pusieron serios. Ha habido desafíos, dijo David honestamente. Integrar dos familias nunca es fácil. Los niños necesitaron tiempo para adaptarse, especialmente mi hija mayor. Y económicamente, bueno, mantener una familia de 4 con mi sueldo. Pero hemos sido felices, interrumpió Sofía, tomando su mano. Realmente felices. Incluso cuando las cosas han estado difíciles, sabíamos que estábamos enfrentándolas juntos. ¿Y ustedes? ¿Cómo van a manejar un bebé además de todo lo demás? Bueno, dijo David sonriendo, estamos esperando que esta pequeña sea más fácil que su mamá. Sofía le dio un golpe juguetonamente en el brazo. Y todos nos reímos. Más tarde, mientras David lavaba los platos, Sofía y yo nos sentamos en el balcón pequeño que tenían, mirando las luces de la ciudad. Me gusta, dije finalmente. ¿Qué te gusta? David. Veo por qué lo amas. Veo cómo te cuida, cómo te mira. Me gusta la manera en que habla de sus hijos, la manera en que incluye tu opinión en las decisiones. Me gusta que trabaje duro pero que también sepa cuándo parar y prestarte atención. Sofía se quedó callada por un momento. ¿Sabes lo que más he extrañado de ti durante estos años? ¿Qué? Tu aprobación. Sé que ya soy adulta, sé que no debería necesitarla, pero siempre he querido que estuvieras orgullosa de las decisiones que tomo. Estoy orgullosa de ti, Sofía. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, de la vida que has construido, del matrimonio que tienes. Lamento mucho haber sido demasiado ciega para verlo antes. Yo también lamento algunas cosas, dijo suavemente. Lamento haber sido tan dura contigo esa noche. Lamento no haber intentado llamarte durante todos estos años. Lamento que hayas estado sola. No estoy sola ahora, dije, tomando su mano. Y no voy a estar sola cuando llegue mi nieta. A la mañana siguiente, la acompañé a su cita médica. Sentada en la sala de espera mientras el doctor la examinaba, me di cuenta de que había un futuro esperándome que no había imaginado hacía solo 2 semanas. Cuando salió del consultorio radiante, anunciando que todo estaba perfecto y que la bebé era saludable y fuerte, supe que habíamos cruzado definitivamente al otro lado de nuestro dolor. Íbamos a estar bien. Las 3 íbamos a estar bien. 2 meses después, Isabella Elena llegó al mundo un miércoles por la madrugada, gritando con la fuerza de alguien que tenía mucho que decir. Yo estaba en la sala de espera del hospital junto con David y sus 2 hijos, todos nosotros exhaustos después de 14 horas de labor. Cuando finalmente nos permitieron entrar a la habitación, encontré a Sofía agotada pero radiante, sosteniendo a la criatura más hermosa que había visto en mi vida. Isabella tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos grandes de su madre,
y cuando puse mi dedo en su pequeña palma, me agarró con una fuerza que me llegó directamente al corazón. «Hola, mi nieta», susurré, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Soy tu abuela Elena». «¿Quieres cargarla?», preguntó Sofía. Con manos temblorosas, tomé a Isabella en mis brazos. Era tan pequeña, tan perfecta, tan completamente nueva en el mundo. Cuando la mecí suavemente, dejó de llorar y me miró con esos ojos serios que parecían demasiado sabios para su edad. «Se parece a ti cuando naciste», le dije a Sofía. «¿Misma expresión de qué está pasando aquí y por qué hay tanta luz?». Los siguientes días fueron un torbellino de visitas familiares, flores, y el caos dulce que trae un recién nacido. Yo me instalé en el sofá de Sofía y David durante las primeras 2 semanas, ayudando con las tareas domésticas, cocinando y redescubriendo los ritmos antiguos de la vida con un bebé. La primera noche que Isabella tuvo cólicos, los 3 estuvimos despiertos hasta las 5 de la madrugada. Yo caminaba con ella por la sala mientras Sofía lloraba de frustración y agotamiento en el sofá. «No sé qué hacer, mamá. He intentado todo: alimentarla, cambiarle el pañal, mecerla. A veces solo necesitan llorar», le dije, recordando mis propias noches desesperadas cuando ella era bebé. «Y a veces nosotras también necesitamos llorar». Le enseñé el truco de la toalla tibia en la pancita, como sostener a Isabella boca abajo sobre mi antebrazo, la diferencia entre el llanto de hambre y el de cansancio. Eran conocimientos que había guardado durante años, esperando sin saberlo a que llegara este momento. «¿Cómo sabías todo esto cuando yo nací?», preguntó Sofía una mañana, mientras yo demostraba la manera correcta de sacar los gases después de alimentarla. «No lo sabía», admití. «Tu abuela María me ayudó las primeras semanas, pero después tuve que aprender sola, a prueba y error. Hubo muchas noches en que lloré tanto como tú». «¿En serio? Pero siempre parecías tan segura de ti misma». Los padres nos volvemos buenos actores por necesidad. Mi amor. Ver a Sofía convertirse en madre fue como ver florecer una planta que había estado esperando las condiciones perfectas. Era natural con Isabella, intuitiva, paciente incluso cuando estaba exhausta. Todas mis preocupaciones sobre su capacidad para ser madre se evaporaron en los primeros días. Una noche, mientras yo mecía a Isabella para que se durmiera después de su alimentación de las 3 de la madrugada, Sofía se sentó conmigo en la mecedora doble que habían puesto en la sala. «Mamá, hay algo que he querido decirte». «¿Qué es, mi amor?». «Gracias por regresar a mi vida. Gracias por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía». «Sofía, ambas merecíamos una segunda oportunidad. Ambas cometimos errores. Pero fuiste tú quien dio el primer paso para arreglarlo. Cuando me llamaste después de que habláramos en el café, cuando viniste esa tarde que estaba tan abrumada, cuando me acompañaste al doctor. Fuiste tú quien decidió que nuestra relación valía más que nuestro orgullo». La miré, confundida. «¿De qué hablas?». «Tú fuiste quien me llamó». «Sí, pero solo después de que me llamaras tú primero». «Sofía, yo nunca te llamé. Tú me llamaste de la nada ese martes por la tarde». Se quedó muy quieta. «Mamá, alguien me llamó desde tu número esa semana. Una mujer mayor, dijo que era tu vecina del apartamento de enfrente. Me dijo que estabas en el hospital, que habías tenido un problema cardíaco menor, y que habías estado preguntando por mí». El mundo se detuvo. «¿Qué?». Me dijo que no querías que yo lo supiera porque no querías preocuparme, pero que ella sentía que tenía la obligación de decírmelo. Me dio tu número y me sugirió que te llamara». «Sofía, yo nunca he estado en el hospital. No he tenido ningún problema cardíaco. Y no tengo ninguna vecina mayor en el apartamento de enfrente. Ahí vive un estudiante universitario». Nos quedamos mirándonos, tratando de procesar esta información. Entonces,
¿Quién? De repente, lo entendí. Me eché a reír, una risa profunda que despertó a Isabella, quien nos miró con desaprobación antes de volver a quedarse dormida. ¿Qué es tan gracioso? Tu abuela María. ¿Mi abuela? Pero mamá, la abuela murió hace 2 años. Lo sé, mi amor. Lo sé. Nos quedamos sentadas en silencio, contemplando la imposibilidad de lo que había pasado. Mi madre, la abuela de Sofía, había sido la mujer más entrometida y decidida que había conocido. Si alguien era capaz de encontrar una manera de arreglar las cosas desde el más allá, esa era ella. ¿Realmente crees que fue? No sé qué creer, dije honestamente. Pero sí sé que tu abuela nunca habría tolerado que su nieta y su bisnieta crecieran sin conocer a su abuela. Era demasiado práctica para eso. Siempre decía que las mujeres de nuestra familia éramos demasiado tercas para nuestro propio bien. Y tenía razón. Sofía se acurrucó contra mi hombro, y las 3 nos mecimos suavemente en la oscuridad de la madrugada. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando el almuerzo dominical que se había vuelto nuestra nueva tradición familiar. David y los niños llegarían pronto, seguidos por Sofía e Isabella. Mi apartamento se había transformado, había comprado una silla alta, juguetes estaban esparcidos por el suelo de la sala, y las fotos de Isabella cubrían cada superficie disponible. Isabella, ahora de 6 meses, se había vuelto el centro de nuestro universo familiar. Era un bebé feliz y curioso, que se reía cuando la cargaba y había comenzado a hacer sonidos que jurábamos eran intentos de decir abuela. Mientras revolvía la salsa, pensé en cómo había cambiado mi vida en menos de 1 año. El apartamento que había sido tan silencioso ahora se llenaba de risas y conversaciones dominicales. Mi calendario, que había estado prácticamente vacío, ahora incluía fechas para cuidar a Isabella, citas médicas de rutina, celebraciones familiares. Pero el cambio más grande había sido interior. La amargura que había cargado durante 4 años se había transformado en gratitud. El resentimiento había dado lugar a la esperanza. La soledad había sido reemplazada por la sensación de pertenecer nuevamente a algo más grande que yo misma. Escuché llaves en la puerta y la voz de Sofía diciendo: «Mamá, ya llegamos». Isabella entró en brazos de su madre, vestida con un vestidito amarillo que le había comprado la semana anterior, gorjeando felizmente al verme. «Hola, princesa», dije, extendiendo los brazos. Isabella prácticamente se arrojó hacia mí, lo que nunca dejaba de llenarme de alegría. Se emocionó en cuanto llegamos al edificio, dijo Sofía, besándome en la mejilla. Creo que ya reconoce el lugar. David llegó momentos después con sus hijos, cargando flores frescas del mercado y una botella de vino para acompañar el almuerzo. Mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa, que había expandido para acomodar a nuestra familia creciente, miré los rostros que me rodeaban. Carmen estaba haciendo caras graciosas a Isabella, quien respondía con carcajadas deliciosas. Mateo, ya más cómodo conmigo después de varios domingos, me contaba sobre su nuevo trabajo de medio tiempo en una librería. Abuela Elena, dijo Carmen, usando el título que había adoptado naturalmente después de pocas visitas, ¿me enseñas a hacer ese flan que prometiste? Quiero sorprender a Sofía para su cumpleaños. Por supuesto, mi niña. Podemos hacerlo el próximo sábado. Y yo quiero aprender a hacer esos tamales que mencionaste, añadió Mateo. Papá dice que cocinar es importante para los hombres también. David sonrió orgulloso. Les he dicho que la familia de Sofía viene con muchas tradiciones deliciosas que vale la pena aprender. Ver a estos niños, que no compartían mi sangre pero sí mi mesa y mi cariño, llamarme abuela con tanta naturalidad, me llenaba de una alegría que no había anticipado. Isabella no sería mi única nieta. Ya tenía 2 nietos adolescentes que habían llegado a mi vida junto con su amor por Sofía. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Sofía,
notando mi expresión. En círculos, dije. En cómo a veces las cosas tienen que romperse completamente antes de que puedan sanar de verdad. En cómo tu abuela siempre tenía razón sobre las cosas importantes. Como que el amor es más fuerte que el orgullo. Como que la familia vale cualquier sacrificio. Como que nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Isabella eligió ese momento para soltar una carcajada, como si entendiera perfectamente de qué estaba hablando. Y como que los milagros a veces vienen disfrazados de llamadas telefónicas misteriosas, añadió Sofía con una sonrisa. Levantamos nuestras copas, agua para Sofía, quien aún estaba lactando, en un brindis silencioso por segundas oportunidades, por el perdón, y por el amor que encuentra una manera de sanar incluso las heridas más profundas. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté en mi balcón con una taza de té, mirando las estrellas. En la mesita junto a mí había una foto nueva, las 4 generaciones de mujeres de nuestra familia. Mi madre, que había muerto 2 años antes, me sostenía cuando yo era bebé. Yo sostenía a Sofía recién nacida. Sofía sostenía a Isabella. Y aunque la foto había sido tomada en momentos diferentes y combinada digitalmente por Sofía como sorpresa del Día de la Madre, representaba algo verdadero y poderoso. Representaba la continuidad del amor a través del tiempo, a través de las peleas y las reconciliaciones, a través de la vida y la muerte. De repente, el aire se llenó de ese aroma familiar de agua de rosas. Más fuerte esta vez, inconfundible. Y luego, clara como si viniera de la silla vacía junto a mí, escuché la voz de mi madre. Ya era hora, Elena. Ya era hora. Me volteé hacia la silla, y por un momento, juraría que vi la silueta familiar, el cabello gris recogido en un moño, las manos arrugadas pero fuertes, esa sonrisa satisfecha que ponía cuando había logrado exactamente lo que se había propuesto. Gracias, mamá, susurré hacia las estrellas y hacia la silla vacía, no segura ya de cuál de las 2 madres estaba agradeciendo, pero sintiendo que el mensaje sería recibido por ambas. La brisa nocturna se intensificó, llevándose el aroma de rosas, pero dejando atrás una sensación de paz completa. En la distancia, escuché el llanto suave de Isabella desde el apartamento de Sofía, seguido por pasos apresurados y voces consoladoras. La vida continuaba, ruidosa y hermosa y llena de amor. El círculo estaba completo, pero la historia apenas comenzaba.